Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. ¿Están contentos? ¿Están felices? Are you joyful? ¿Podrían estar más felices en otro lugar? Could you be happier somewhere else? Estar en la casa del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Being in the house of the Lord is the greatest thing we can do. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de dirigirme a ustedes. I'm thankful to the Lord for giving me the opportunity to speak to you all today. Y antes de comenzar vamos a orar. And before beginning, I'd like to pray. Padre que estás en los cielos, Father in heaven, gracias por esta oportunidad. thank you for this opportunity. Gracias por tu amor, Thank you for your love, por moverte a través de la alabanza. for moving in the worship. Padre, ahora que tu palabra va a ser anunciada, Now that we are going to speak your word, que solo tu palabra, Dios, sea capaz de llegar a lo más profundo del corazón. that only your word is able to see the deepest parts of the hearts. Padre, tú sabes por qué y por quién tú vas a enviar esta palabra ahora. You know for whom and why you are sending this word. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo tome control de todo en este momento. And I ask for your Holy Spirit to take control over everything in this moment. Toma el control de mi mente y de mi boca y de los corazones de cada uno de las personas que van a escuchar esta palabra. Take control of my mind, my heart, my voice, and every person who is going to be here listening to this word today. Para que conforme tu voluntad sea hecha la obra que tú tienes destinada para hoy. So according to your will, the work that you have destined would be completed. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Pueden tomar su asiento. You may be seated. Esta mañana quiero que meditemos bajo el tema del pánico al propósito. This morning I want us to meditate over the topic titled From Panic to Purpose. La historia estará basada en Mateo 14 del 22 al 33 y vamos a ir en todos estos versículos. We're going to be reading from Matthew 14:22 through 33, and we will be reading all of the verses. Y para entrar en contexto de esta historia, And to give you some context of this story, los discípulos venían de ver una de las obras más grandes que hasta el momento habían visto, a Jesús darle alimento a 5,000 personas. the disciples were coming from seeing Jesus do one of his greatest miracles, which was feeding the 5,000. Ahí la fe de ellos fue probada, There, their faith was tested. pero las enseñanzas que Jesús tenía todavía seguían para ese día. But the lessons that Jesus had were going to continue that day. Cuando todo terminó y Jesús hizo el milagro y alimentó a aquella cantidad de personas, When everything had finished and Jesus had done that miracle feeding all of those people, era necesario de alguna manera darle salida a todas aquellas personas, encargarse de que todo aquel evento, si se puede llamar de esa manera, se terminase bien. it was necessary at that point for all of those people to leave that place and that event, if you would call it that, to come to an end. Pero por alguna razón Jesús no quiso que le ayudaran los discípulos. But for some reason, ¿lo puedes repetir? Jesús no quiso que los discípulos le ayudaran, For some reason, Jesus didn't want his disciples to help him porque Él les tenía una cosa distinta preparada. because he had something different prepared for them. Nuestro Señor Jesús es alguien intencional. Our Jesus, our Lord Jesus, is someone very intentional. Y si ustedes saben, el proceso en el que Cristo estaba durante su ministerio era de preparar a sus discípulos para cuando Él se fuera. And if you know anything about the process that Jesus was doing, he was preparing his disciples for the moment that he would depart from them. Aproximadamente tenía 3 años para cumplir con esa tarea y el material que tenía no era de lo mejor. He had about 3 years to do so, and the material that he had wasn't the best. Hablando de material, a sus discípulos no eran las personas más educadas, las mejores formadas o con grandes talentos que ellos pudiesen tener. And speaking of these materials would be the disciples themselves. They weren't the most highly educated and scholarly people, and so he had to educate them.
Entonces, teniendo esa premisa, So, having that in mind, vamos también a hacer el acercamiento. ¿Qué significaba el mar y la barca en el contexto que esta escritura se da? and so as we continue moving forward, we also need to understand what the sea and the boat mean in the context of this scripture. En el pensamiento bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, el mar representa el caos, la inestabilidad, lo impredecible y lo incontrolable. In the biblical mindset, especially in the Old Testament, the sea represents chaos, instability, and the ability to not predict the things that are uncontrollable. Se creía que habían seres demoníacos que habitaban en el mar, especialmente de noche. There were believed to be spirits that would live in the waters, especially at night. En contraste, la barca era un símbolo de comodidad, era una zona segura, lo conocido, lo manejable, lo humano. And on contrast to that, the boat itself was something known, it was something predictable, it was something that we could say was the safe zone. Pero Jesús necesitaba llevar a sus discípulos a otro nivel. But Jesus needed to take his disciples to another level. Entonces, con ese pensamiento en mente, And with that thought in mind, Jesús básicamente obliga a los discípulos a entrar a la barca. Jesus basically forces his disciples to get on the boat. La palabra cuando dice que Jesús insistió, leamos los versículos del 22 al 24. And we're going to read the verses 22 through 24. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. And it says, immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat, cross to the other side of the lake while he sent the people home. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Night fell while he was there alone. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Encontramos primero que entrar a la barca fue iniciativa e idea de Jesús. We find first that getting on the boat was an initiative, an idea that comes from Jesus. Básicamente Jesús lo forzó. Dice la Biblia que les insistió que entraran a la barca. He basically forced them. The Bible says that he insisted that they get on the boat. Ellos de repente querían ayudar a despedir a la gente y a encargarse de limpiar todo el desorden que pudo haber quedado. They probably wanted to stay back and say bye to the people and take care of maybe the mess that was left behind. Pero Jesús dijo no, a la barca. But Jesus said, no, get on the boat. Hay ocasiones en que Jesús hace lo mismo con nosotros, There are going to be times when Jesus does the same with us. porque tiene planes mucho mayores a los que nosotros podemos tener. Because he has such greater plans than the ones that we have. Usted puede tener planes de quererle colaborar a Jesús en una área específica, Maybe you have plans of wanting to collaborate or work with Jesus in a certain area. pero Dios lo quiere en otro lado en ese momento. But Jesus wants you somewhere else in that moment. Entonces, obedecer a Dios no siempre trae calma. And so obeying God doesn't always bring calm. A veces eso lo que trae es complicaciones en la vida. Sometimes what it brings is complications to our lives. Dice la Biblia que Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a casa. The Bible says that Jesus insisted that his disciples get into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. Pero después de eso, lo que Jesús hizo fue subir a la colina a orar. But after that, what Jesus did was go up into the hills to pray. Vea esto interesante. See this, it's very interesting.
Jesús venía de hacer un milagro grande de alimentar a 5,000 personas, más los que no se cuentan en ese momento. Jesus was coming from feeding a great multitude of over 5,000 people. It was a great miracle. Pero después de eso, él necesitaba un tiempo a solas con el Padre. But after that, he needed time alone with the Father. ¿Por qué Jesús necesitaba ese tiempo de privacidad? Why did Jesus need that private time? Dice la Biblia que subió para orar a solas. The Bible says that he went to pray alone. Y esa es una enseñanza para nosotros. And that is a lesson for us. Que antes de poder nosotros hacer o ver o recibir cosas grandes de parte de Dios, That before we are able to see or receive or experience great things from God, necesitamos primero tener intimidad con Dios en un lugar a solas. we first need to have intimacy with God in a place where we are alone. Muchas veces no vemos la mano de Dios obrar en nuestra vida Many times we don't see the hand of God work in our lives porque sencillamente no dedicamos tiempo para Dios y para orar. because simply we just don't dedicate time for God and praying. Le decimos, Dios, te amo. We say, God, I love you. Tú eres lo más grande para mí. You are the greatest thing for me. Estoy enamorado de ti. I am in love with you. Pero vaya clase de enamorado que es usted. But what kind of person in love are you? Que lo que menos queremos pasar es tiempo con ese Dios al cual decimos amar. That the least thing that we want to do is spend time with that God whom we say we love. Jesús, siendo Dios, Jesus, being God, dedicaba tiempo para pasar junto al Padre. he dedicated time to spend with the Father. Entre eso, la noche llegó. And while that was occurring, night fell. Jesús no estaba contando, ya pasaron 5 minutos que tengo de estar orando. He wasn't keeping a timer saying, oh, it's already been 5 minutes since I started praying. La noche llegó. Night fell. Pero mientras tanto, mientras Jesús estaba disfrutando en la presencia de Dios, And meanwhile, Jesus is spending and enjoying this time in the presence of the Lord. los discípulos en obediencia estaban completamente atribulados. The disciples, while being in obedience, were going through tribulation. La Biblia dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. The Bible says that meanwhile, the disciples were in trouble far away from land. Y es importante resaltar acá que estos no eran unos neófitos o unas personas que no conocían lo que era navegar. And it's important to call out that these aren't people who didn't know how to sail. Muchos de ellos eran expertos en el tema. Many of them were expert sailors. Pero era tan agobiante la situación But it was so troubling, the que ellos situation, ya estaban desesperados. that they were desperate. Dice la Biblia porque ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Because the Bible says, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Luchar contra corriente desgasta, They were fighting these heavy waves. no permite avanzar. They weren't able to move forward. Las olas básicamente los estaban torturando. The waves were basically torturing them. Ya ellos estaban desesperados. La Biblia dice que ellos se fueron después que terminó el evento de la alimentación de los 5,000. The Bible says that they had left after the event of feeding the 5,000. Es decir, al final de la tarde podría ser. It's to say probably in the afternoon. Pero habían pasado básicamente toda la noche lidiando con ese problema. And so basically they had been spending all night dealing with this problem. Jesús se ausenta visiblemente de ellos, pero a pesar de que está orando, está pendiente y los está observando. Jesus is visibly absent from this picture here, but he is watching them. Y esta es una enseñanza para nosotros. This is a lesson for us. El silencio de Dios no implica que Él esté ausente en el momento de tu dificultad. The silence from God doesn't mean that he is absent in the moment of your trouble. La dificultad puede ser tan grande que nos hace sentir de esa manera.
the trouble could be so great that sometimes we can feel that Y way. muchas veces le decimos a Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? And many times we can say to God, God, why have you forgotten me? Pero Dios, en este caso Jesús, estaba pendiente de ellos. But God, and in this case Jesus, was paying attention to them. Tal es así que Él llega sobre lo que a ellos les estaba asustando. So much so that he shows up in the middle of what was scaring them. A eso de las 3 de la madrugada, dice la Biblia, Around 3 o'clock in the morning, says the Bible, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesus comes toward them walking on the water. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. Llenos de miedo clamaron, ¡un fantasma! In fear, they cried out, "It's a ghost." Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage. I am here." ¿A qué horas llegó Jesús? At what time did Jesus get there? Inmediatamente como la barca se comenzó a mover, Immediately when the boat started to shake. inmediatamente como ellos comenzaron a clamar, Immediately when they started to cry out. Jesús estaba orando Jesus was praying. y mientras tanto la barca moviéndose con los discípulos adentro. And meanwhile, the boat was shaking with the disciples on board. Podría dar impresión que Jesús no presta atención a eso. You could get the impression that it feels like Jesus isn't paying attention. Pero vamos a aprender algo interesante esta mañana. But we're going to learn something interesting this morning. ¿Se recuerdan que yo les dije que ellos venían de ver un milagro grande de alimentar a 5,000 personas? Remember that I told you that they had just come from seeing a great miracle where Jesus fed 5,000. Pero el resultado en sus corazones no fue el que vamos a ver ahora. But the result that was in their hearts wasn't what we're going to see now. Porque las tormentas son necesarias y usualmente el aula donde Dios nos prepara para cosas grandes. Because storms are necessary and many times are the place where God uses us to mold us. Jesús los dejó que lidiaran toda la noche con el problema de la tormenta. Jesus allowed them to deal with the storm all night. Cuando el momento estaba más oscuro, es decir, a la cuarta vigilia, And basically in the darkest hour, cuando ya está a punto de amanecer, when dawn is about to come, Jesús hace su aparición. Jesus shows up. Vea, Jesús no andaba perdido que dijera, ¿para dónde saldrían estos que se me perdieron? Notice Jesus wasn't lost and wondering, where are these disciples? I Él think I've sabía lost dónde them. ellos estaban. He knew where they were. Y esa confianza debes tener tú. And that is the trust that you need to have. Jesús y Dios sabe dónde estás tú y el problema que estás atravesando. Jesus and God know where you are and the problems that you may be facing. ¿Cómo llegó Jesús? Caminando sobre el agua. How did Jesus get there? He was walking on the water. ¿Qué era lo que estaba atormentando a los discípulos? What was tormenting the disciples? Las aguas agitadas, que no podían controlar la barca. The agitated waters because they couldn't control the boat. ¿En qué llega Jesús? And how did Jesus get there? Jesús acá está revelando su poder sobre la naturaleza. Jesus is revealing his power over nature. Y les dije, Jesús no es alguien que desperdicia momento. And as I said before, Jesus isn't someone who just throws away special moments. Ya les había dado una manifestación de poder tremenda al alimentar a los 5,000. He had shown them his great power by feeding the 5,000. Y estaba cansado además. And more than that, he was tired. Y los discípulos también. And the disciples were also tired. Pero Jesús sabía que el tiempo iba corriendo. But Jesus knew that time kept advancing. Y que había necesidad de enseñarles lecciones más fuertes. And that there was necessary to teach them greater lessons. No porque Jesús fuese un maestro que quisiera hacerles mal a ellos, Not because Jesus was a teacher who wanted to cause them harm, sino porque quería que ellos descubrieran cosas más grandes acerca de Él. but he wanted them to discover greater things about him. Hasta este momento los discípulos todavía estaban confundidos respecto a quién era Jesús. Until this moment, the disciples were probably confused on who Jesus was.
Pero Jesús llega sobre lo que los atemorizaba a ellos, el agua. But Jesus came over what scared them. He walked on the water. Ahora, cuando los discípulos lo vieron a Jesús, dice la Biblia que quedaron aterrados. The Bible says that when the disciples saw Jesus, they were covered in fear. Ellos no dimensionaron que era Jesús el que iba llegando. They didn't think that it was Jesus who was approaching them. De hecho, ellos pensaron que era un fantasma. And they actually thought it was a ghost. Y se recuerda lo que al principio les dije, cuál era la creencia que había en ese momento. And like I mentioned at the beginning about the beliefs of that time, Ellos pensaban de que un fantasma, lo que culturalmente se creía en ese momento, they believed that it was a ghost, something that was greatly believed in that cultural moment. lo asociaban con cosas malas, con malas noticias y muerte inmediata o juicio. And they associated it with bad things and judgment. Entonces imagínense cómo está el escenario. And so imagine the picture. La barca aquella no se paraba de mover. That boat wouldn't stop El rocking. viento dando a todo lo que daba. The wind wouldn't stop blowing. Y estaba oscuro. It's dark. Era un escenario perfecto para un fantasma, ¿verdad? It's the perfect scene for a ghost to show up. Pues eso fue lo que ellos pensaron. And so that's what they thought. Un fantasma. A ghost. Pero como ellos tenían una idea de lo que los fantasmas significaban, And because they had an idea of what a ghost meant, ellos dijeron, aquí quedamos. they said, this is where we end. Y todo por obedecer a Jesús. Everything because they obeyed Jesus. Pero, ¿qué pasó después? But what happened next? Dice la Biblia que llenos de miedo, ellos dijeron, es un fantasma. The Bible says that they were terrified, and in their fear they cried out, it's a ghost. Pero Jesús no los deja en su desesperación. But Jesus doesn't leave them there in their desperation. Y lo que hace es, les habló, dice la Biblia, de inmediato. And the Bible says that Jesus spoke to them at once. No los dejó ahí como, ok, les voy a dar una lección a cantidad de incrédulos para que aprendan a confiar en mí. He didn't say, I'm going to leave them here in fear because they're a bunch of unbelievers so that they would believe in me. Inmediato dice que Jesús les dijo, no tengan miedo. The Bible says that Jesus spoke to them at once and said, don't be afraid. Por el contrario, les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. He actually says to them, take courage, I am here. Pero ve acá otro dato interesante. Now, this is another important note. Les dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. He says to them, take courage, I am here. Pero en la barca todavía se seguía moviendo y el viento azotando. But the boat continued to rock and the wind continued to blow. Hubiesen ellos querido que Jesús, junto con esa parte, calmara también la barca, el viento y las aguas al mismo tiempo. They probably wanted Jesus, along with those words, to calm the storm and the boat to stop rocking. Pero no fue el método o el orden que Jesús siguió. But that wasn't the method or the order that Jesus did. Él les da palabras de quietud, de tranquilidad, para que sus almas fueran aquietadas. He gives them words of peace so that their hearts would come to peace. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaiah 41:10 says, do not fear, for I am with you. No desmayes porque yo soy tu Dios que te sustento. Do not faint, for I am the Lord your God who sustains you. Siempre te ayudaré. I will always help you. Dios promete estar con nosotros en los momentos más difíciles de la vida. God promises to be with us in the most difficult moments of our life. Lo que debemos hacer nosotros es escuchar su voz y tomar esa calma, esa paz que Él quiere darnos. What we need to do is to hear his voice and hold on to that peace and calm that he gives us. A veces, cuando las cosas parecen una amenaza o una dificultad tan grande en nuestra vida, Many times when things look like a really great threat in our life, puede ser Dios trabajando detrás de esa circunstancia para hacer cosas grandes en nosotros. it could be God working behind the scenes to do greater things in us. Ahora,
De aquí en adelante vemos una acción intrépida del personaje que nosotros sabemos que casi siempre tomaba delantera. And now we're going to see an action taken by a character in the Bible that we see often jumping into action. Y es que la fe se activa cuando tú caminas. And it's that faith activates when you step out. Dios hace cosas grandes cuando tú le crees. God does great things when you believe. Dice la Biblia, entonces Pedro lo llamó, And then the Bible says, verse 28, then Peter called out to him, Señor, si realmente eres tú, Lord, if it's really you, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. tell me to come to you walking on the water. Sí, ven, dijo Jesús. Yes, come, Jesus said. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. But when he, Peter, saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Veamos acá algo interesante. We'll see something here very interesting. Pedro le dice al Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando. Peter says to the Lord, Lord, if it's really you, tell me to come and walk on the water. No es que Pedro no creyera en Jesús, It isn't that Peter didn't believe in Jesus. pero ¿qué es lo que Pedro está pidiendo acá? But what is that Peter is asking here? Una señal o una orden clara de parte de Dios para moverse en esa fe y actuar. A clear command from God to be able to move in that faith and take action. Si eres tú, le dice, ordéname que vaya yo hacia ti. He says, Lord, if it's really you, tell me to come to you. Y Jesús, ¿qué respondió? Sí, ven. And Jesus responds to him, yes, come. Vean esta conversación muy corta, See this very short conversation. pero Pedro no necesita más elementos para salir de la barca y lanzarse a caminar. And Peter doesn't need anything else just to get out of the boat and begin walking. Muchas veces nosotros esperamos detalles. Many times we're waiting on details. Estamos esperando que esta señal concuerde con esta otra y con esta otra para poder actuar y movernos en fe. Many times we're waiting for one signal to go with the other one, to go with the other one, so that we would walk out in faith. Pero Pedro lo que estaba haciendo nada más es seguir ese comando que Jesús le dijo, ven. But Peter, what he was doing is simply following that command where Jesus said, come. Y se bajó de la barca y literalmente comenzó a caminar sobre el agua. And as he got out of the boat, he literally started walking on the waters. No es que comenzó a flotar sobre el agua, caminó sobre el agua. He didn't float, he walked. Pero, ¿qué pasó después? But what happened next? Dice que el viento era fuerte y las olas y se aterrorizó y comenzó a hundirse. But the Bible says that the strong wind and the waves were great when he saw them, and he was terrified and he began to sink. El viento, las olas comenzaron a interrumpir lo que la fe había iniciado en Pedro. The wind and the waves began to interrupt what faith had initiated in Peter. La duda no es por la falta de poder de nuestro Dios, sino por enfocar nuestra atención en las cosas que están alrededor. Doubt isn't for the lack of power of God in our lives, it's for the lack of paying attention. Y acá es importante que nos detengamos un poco, And it's important for us to pause here. porque ¿quién de nosotros duda que nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra? Because how many of us doubt that our God is the creator of the heavens and the earth? ¿Quién duda que fue Él el que iba caminando sobre las olas del mar? Who doubts that he was the one walking on the water? ¿Quién duda que fue Él el que sanó y levantó muertos? Who doubts that it was him who raised those from the dead? ¿Quién duda que Dios es el que le ha puesto límites al mar para que no se salga? Do we doubt that it is our God who puts limits on the sea so that they don't overflow?
Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema grande y no creemos que Dios lo va a solventar? But what happens when we have a great problem and we don't believe that God is the one who can solve it? Lo mismo que le pasó a Pedro. The same thing that happened to Peter. No es que Jesús no era suficientemente poderoso. It wasn't because Jesus wasn't sufficiently powerful. Es que Pedro comenzó a ver las circunstancias. It's that Peter started looking around his circumstances. Mientras él estaba viendo a Jesús, As he was looking at Jesus, él estaba caminando literalmente sobre las aguas. he was literally walking on the water. Bastó con prestarle atención a lo que estaba a su alrededor It wasn't enough to look around at his surroundings. para comenzar a hundirse. And just by doing that, he began to sink. Y la Biblia lo dice, y dice, y comenzó a hundirse. And the Bible says it that way. It says, and he began to sink. El hundimiento no fue de una sola vez. The sinking didn't happen immediately. Así es el proceso de desánimo y de caída en nosotros. That's what happens when we become unmotivated in our Primero llega lives. desánimo al corazón. When we become unmotivated, Primero llega desmotivación. when we don't have the lack to do things, Y poco a poco usted comienza a hundirse y a dejar esos valores espirituales. slowly you begin to sink and let go of those values that are spiritual. Pero algo que debemos nosotros aprender es la actitud que Pedro tuvo en este momento. But something that we need to learn is the attitude that Peter had in this moment. Se sintió hundido y dijo, sálvame, Señor. Pero no lo dijo, Señor, sálvame. When he began to sink and he said, "Save me, Lord." Sálvame, Señor, dice que dijo, en un grito que se oyó por todos lados. He shouted, he said, "Save me, Lord." Porque ante esa necesidad era inminente pedir la ayuda de Dios. Because when he was experiencing that need, he needed God's help immediately. Y la Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? And the Bible says that God is the one who strengthens us Él and es protects nuestro us. pronto auxilio en las tribulaciones. He is the one that helps us in tribulation. Por tanto, dice la Biblia, no debemos temer aunque la tierra sea conmovida. And so that we should not fear even if the earth shakes. Cuando nos vemos atribulados y en situaciones difíciles, When we see ourselves in moments of tribulation or hard times, lo mejor que podemos hacer es gritar a nuestro Dios por ayuda. the best thing that we can do is cry out to our Lord for help. Dejar de estar nosotros queriendo controlar la situación. We have to stop trying to control all of the situations. Si Jesús está ahí, Él puede ayudarte. If God is there, if Jesus is there, He can help you. Mira qué interesante vamos a entrar al cuarto punto, And this is very interesting, and with this we're going to go into the fourth point, que va a ser el último punto y con esto voy a finalizar. which will be the final point, and with this I'm going to finish. Que aunque te falle la fe, su gracia no. That even if your faith fails, His grace doesn't. Versículos 31 al 33 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Verses 31 to 33 say like this: Jesus immediately reached out and grabbed him. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. You have so little faith, Jesus said. ¿Por qué dudaste de mí cuando subieron? ¿Por qué dudaste de mí? Why did you doubt me? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Entonces los discípulos lo adoraron Then the disciples worshipped him. y vea lo que dijeron aquí. And see what they said. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. You really are the Son of God, they exclaimed. Veamos acá en estos versículos el método que Jesús usa. Let's see the method that Jesus uses in these verses. Dice que lo primero, de inmediato, dice la Biblia, y esa es una palabra que no le podemos restar atención. And the Bible says that immediately, Jesus immediately, and it's a word that we can't take lightly. Cuando el momento era que se estaba hundiendo Pedro y gritó por ayuda a Dios, The moment that Peter begins to sink
and cries out for help, la mano de Dios estuvo lista de inmediato para agarrarlo. Jesus' hand was there immediately to grab him. Dios no te va a dejar hundir si tú le clamas a Él en la necesidad. God won't allow you to sink if you cry out to him in the middle of your need. No te va a dejar que tú te hundas si tú clamas a Él en necesidad. He won't let you sink if you cry out to him in your need. Él va a estar ahí y de forma inmediata. He is going to be there immediately. Dice la Biblia que de inmediato Jesús lo que hizo fue extendió la mano y lo agarró. The Bible says that Jesus immediately reached out his hand and grabbed him. ¿Qué es lo que nosotros hubiésemos hecho en nuestro método de enseñanza? What is it that we would have done in our own learnings? Darle una regañada primero We probably would have scolded him first y después lo levantamos. and then lifted him up Porque Pedro había fallado. because Peter had failed. Jesús le había mostrado quién era él ante minutos u horas atrás. Jesus had shown him who he was just minutes ago. Mire cómo somos nosotros. That's how we are. Cada cuánto usted ve un milagro de esa categoría que aparezca comida de la nada, pero no un pan que de repente alguien más lo tenía guardado por ahí, que aparezca esa cantidad de comida. How many times have you seen a miracle like that where food would just multiply out of nowhere, that it would come and spring out of nowhere? Eso es como para quedar uno y decir, esto es tremendo, este Jesús es tremendo. That's for us to be able to say, God, Jesus is awesome. Pero otra vez estaba Pedro acá, en su condición, mostrando su condición humana. But then there we find Peter again, showing us again his human condition. Pero Dios, que es amplio en misericordia, dice la Biblia que extendió la mano y lo agarró. God is so great in mercy that he reached out his hand to grab him. Pero tampoco es un padre que deja las cosas pasar por allá. But he isn't a father that just lets things pass by. Inmediatamente le dijo, tienes tan poca fe. He immediately says to him, you have so little faith. ¿Por qué dudaste, Pedro? A ver, entremos en detalle. ¿Por qué? Estaban todavía en el mar. Peter, he says, why did you doubt me? They're right there in the middle of the ocean. Jesús se comienza a platicar con él y todavía estaban parados allí. They're standing there in the Miren middle esa of the experiencia, water. qué bonita, porque todavía no habían vuelto adentro de la barca. And it's a beautiful experience because they hadn't even gotten back on the boat. Pero antes de llevarlo a tierra firme But before taking him to dry land o a la zona de confort que él tenía, or the comfort zone that he had, necesitaba darle y afianzar lecciones grandes en la vida de Pedro. he needed to launch out a great lesson in his Entonces life. era el tiempo de discipulado de Jesús con Pedro. This was a moment of discipleship with Peter. Y él comienza a preguntarle, y seguramente ahí comenzaron Pedro a argumentar algunas cosas de por qué había dudado. And maybe Peter started to argue with him a few things of why it happened that way. Pero vea la pregunta que Jesús le hace, ¿por qué dudaste de mí? But this is the question that Jesus asks him. He says, why did you doubt me? Jesús no le dijo por qué dudaste de que tú podías seguir caminando sobre el mar, es decir, por qué dudaste de ti. He didn't say, why did you doubt that you could continue walking on water? In other words, to say, why did you doubt yourself? ¿Qué dudaste de mí? Le dice Jesús. He says, why did you doubt me? That's harsh. Eso lo que hace es interiorizar en la vida de Pedro That causes Peter to start thinking on his interior y pensar cómo él concebía a ese Jesús. and begin thinking of what he actually thinks about Jesus. Y esa misma pregunta Dios no la hace a nosotros ahora. And that same question God asks of each of us now. En esa tormenta que estás pasando, In that storm that you may be going through, ¿cómo se llama esa tormenta? what's the name of that storm? ¿Problemas financieros? Financial problems? ¿Estás a punto de perder la casa? Are you about to lose your house? ¿Estás perdiendo el control con tu familia? Are you losing control of your family? ¿Los hijos se te han revelado? Are your children rebelling? ¿Estás a punto de firmar divorcio? Are you about to get divorced?
¿Estás a punto que te saquen porque no has podido pagar renta? Are you about to get evicted because you can't pay rent? ¿Estás desesperado por las leyes que están surgiendo ahora en el país? Are you desperate because of the laws that are happening in this country? ¿Estás desesperado porque inmigración anda detrás de todo rostro que parezca hispano? Are you desperate because immigration is after anyone who looks Hispanic? ¿Cómo se llama tu tormenta? What is the name of your storm? Esta era una tormenta real. This was a real storm. Pero en esa tormenta tuya, Jesús también puede caminar sobre ella. But in your storm, God can also walk on it. El mismo Jesús que caminó sobre el mar puede caminar sobre tu tormenta. The same Jesus that walked over the water can walk over your problems. El mar parecía algo, o el sinónimo del mar es algo incontrolable. The synonyms of the sea are something that is incontrollable. Pero Jesús mostró su poder que aún el mar, dice la Biblia, le obedece. But Jesus showed his power that even the seas obey him. ¿Por qué dudaste de mí?, le dijo Jesús a Pedro. Jesus asked Peter, why did you doubt Y me? la misma pregunta Dios te hace a ti ahora. ¿Por qué dudas que yo tengo el control de tu vida? And the same question he asks of you today, why do you doubt that I have control over your life? Si cuando Pedro se estaba hundiendo, la Biblia dice inmediatamente Jesús lo agarró. The Bible says that when Peter was drowning, immediately Jesus grabbed him. Eso te debe dar a ti seguridad que cuando tú estés en el momento de más desesperación, Jesús va a hacer lo mismo contigo. That should give you security that in the moments where you are going through those same problems, Jesus will do the same with you. Cuando dudamos y paramos de caminar en fe, When we doubt and stop walking in faith, no estamos dudando de nosotros, no estamos ofendiéndonos nosotros mismos, estamos ofendiendo a Dios. we aren't doubting ourselves and offending ourselves. We are doubting and offending God. Pero si me va siguiendo en el escenario, la barca todavía se sigue moviendo. But if you're following me here, the boat is still rocking. El viento todavía sigue. The wind is still howling. Jesús ha estado haciendo cosas impresionantes con una sola persona. Jesus is doing impressive things with one person. Y acá hay una lección bien rica también en este pasaje. And there's another great lesson here in this passage. Hay muchos que nunca se van a querer lanzar del bote o de la barca. There's going to be many that aren't going to want to step out of the boat. Aunque la barca los esté sacudiendo y estén ahí como locos, moribundos, que ya no hayan que hacer, no se quieren salir de la barca. There are going to be many that even though the boat continues to rock and they feel like they're going towards death, they aren't going to want to step out of the boat. Porque es preferible estar en mi zona de conocimiento o lo que yo considero medianamente seguro, Because it's better to stay in my zone of knowledge or what I believe is safe que creerle a Dios y caminar sobre lo que Él me está mandando que yo haga. than believing in God and walking over the things that He is calling me to do. Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. God wants to do great things in us. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. God wants to do great things in your life. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. God wants to do great things in your Dios life. quiere hacer cosas grandes en tu vida. God wants to do great things in your Pero life. necesitas saltar de la barca. But you have to get out of the boat. Para saltar de la barca necesitamos fe. And in order to get out of the boat, you need faith. Necesitamos creerle a Dios. We have to believe God. Necesitamos pasar a otro nivel. We have to go into another level. Necesitamos dejar de creer que Jesús es el que creó cielos, tierras y que tiene el control de todo. We have to stop believing that God is just the one who has control over all the things heaven and earth Y vivir experiencias personales con Él. and actually live real experiences with Him. A eso es que Dios te está moviendo en medio de tu tormenta. That's where God is moving you to in the middle of your storm. Dice la Biblia, cuando subieron de nuevo a la barca, The Bible says that when they climbed back into the boat, ahí finalmente el viento se detuvo. the wind finally stopped. Cuando Jesús está en la barca, todo llega a su control. When Jesus gets in the boat, everything falls under His control.
Necesitamos que Jesús esté con nosotros en la barca. We need Jesus to be on the boat with us. No importa cómo sea la marea, cuando Cristo llega, todo se aquieta. It doesn't matter how the seas may find themselves. When Jesus gets there, everything calms. Las circunstancias a Pedro le decían, el viento está fuerte y el agua se está moviendo mucho. The circumstances told Peter the wind is strong and the waves are moving. Ese es un indicativo de que las cosas no podían estar peores. It's an indicator that things couldn't be worse. Pero cuando Jesús llega, no hay nada que pueda opacar o detener el poder que Él tiene. But when Jesus gets there, there is nothing that could stop his power from moving there. Llega Jesús, llega la calma. When Jesus arrives, calm arrives. Dejemos de estar remando por nuestra cuenta. We need to stop rowing in our own strength. ¿No crees que es sabia la decisión de decir, Dios, ya los brazos ya no los siento de tanto estar remando? It's probably time for us to say, I can't even feel my arms anymore from rowing so much. Ya me estoy enloqueciendo de tanto pensar y pensar y pensar cómo salir de esta situación. I'm going crazy thinking and thinking and thinking how to get myself out of this situation. Ya no encuentro qué medida hacer con mi esposo, mi esposa o mis hijos. I have no idea what to do with my husband, with my wife, with my children. Ya siento que todo esto está fuera de control. I feel like everything is out of our control. Invita a Jesús a la barca, Invite Jesus to the boat, pero créele. but Cree. believe. Eso es lo que Dios necesita That's what God needs. para hacer cosas grandes. Dice la Biblia que entonces los discípulos lo adoraron, The Bible says, then the disciples worshiped him. pero expresaron una verdad ahora en sus corazones. And they expressed this great truth from their hearts. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. You really are the Son of God, they exclaimed. Mire qué cosa más grande lo que toda esta tormenta ocasionó en sus corazones. Look at this great thing that this storm moved in their hearts. Hasta este momento ellos lo hablaban de Jesús y decían el Señor, el Maestro. Until this moment, they would say Jesus was a Lord or a teacher. Pero ahora ellos creyeron que Él era el Hijo de Dios. But now they truly believed that he was the Son of God. Esa tormenta, mi hermano o mi hermana, That storm, brother or sister, que tú estás pasando, that you may be going through, probablemente no es para muerte. it's probably not to lead you to your death. Es Dios que quiere hacer cosas más grandes en ti. It's God wanting to do greater things in you. Es Dios que quiere darte una comprensión más grande de su poder en tu vida. It's God who wants to give you a greater understanding of his power in your life. Pero muchas veces estas lecciones no son así en congregación. But many times these lessons aren't just for a large congregation. Es de forma individual que Dios trata con cada uno. But God is going to deal with you individually. Cada vez que tú te sientas que la tormenta está demasiado fuerte en tu vida, Anytime that you feel that the storm is too great over your life, acuérdate lo que Pedro hizo, remember what Peter did. pedirle a Dios por ayuda. Ask God for help. Que Él llegue a controlar la situación. That he would come to take control over the situation. Y Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. And he's going to do what you and I can't do. Para resumir, To summarize, Dios metió en la barca no para hundirte, sino para encontrarte. God put you in the boat, not to sink you, but to meet you there. Lo que hoy te sacude, mañana puede ser el terreno donde tú mismo vas a caminar. What shakes you today could be the very ground that you are going to walk on tomorrow. Y recuerda esto, aunque tu fe flaquee, la gracia de Dios no. And remember this, even if your faith falters, his grace won't let you go. La pregunta obligatoria para ti, y con esto finalizo, es, ¿estás dispuesto a salir de la barca? And the question for you to close out is this, are you willing to step on the boat?
confiar en su palabra y descubrir el propósito que está escondido en tu tormenta? Are you willing to trust in His word and discover the purpose that is hidden in your storm? Si tú estás dispuesto a eso, If you're willing to do that, Dios está dispuesto a hacer su parte también. God is willing to do His part also. Vamos a darle gracias a Dios. Let us give thanks to God. Padre que estás en los cielos, Father in heaven, gracias por este momento. thank you for this moment. Gracias por tu palabra, Dios. Thank you for your word, God. Gracias por esta palabra que nos llena de aliento, Thank you because this word gives us breath. de fortaleza, It strengthens us. de ánimo, It encourages us. de creer que tú eres el que tiene el control de todo It allows us to believe that you are in control over y everything. que aún en medio de todas estas circunstancias difíciles que podemos atravesar, And that even though we may be going through hard situations, tú tienes el control. you are in control. Gracias, Dios. Thank you, God. Voy a hacer una invitación. I want to make an invitation. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.